Bienvenido, bienvenida a un episodio a nuestro programa frecuente de Talent Tools. Es un gusto, como siempre, nos acompañes y estés con nosotros en esta serie, en este aportar, en este despertar y en este proceso de evolución y crecimiento. El día de hoy es un episodio distinto de Talent Tools. Normalmente profundizamos en un solo tema. Hoy quiero hacer algo distinto, responder de manera directa a preguntas que me han hecho profesionales desde 30, 40, 50, 60 años o más en mis procesos de coaching y mentoring, sobre cambios de carrera, sobre emprender, sobre qué hacer con la experiencia que ya tienen. Estas preguntas son reales. Las he escuchado en distintas palabras, en unas sesiones de coaching, de mentoring, y casi todas provienen de la misma raíz. Incluso hemos recolectado esas preguntas de las redes durante las sesiones que hemos expuesto temas. Ha habido algunas interrogantes sobre cómo evolucionar, cómo crecer, cómo atender un nuevo proceso de carrera, cómo tomar decisiones, cómo hacer para buscar empleo, qué pasa si llevo un tiempo trabajando ya en la misma posición y me siento cómodo. ¿Es bueno la comodidad o debo buscar la incomodidad? En fin. Y le he llamado a este episodio ¿Todavía hay lugar para mí en esto? La respuesta es corta, es sí. La respuesta es larga, lo que vamos a construir juntos en los próximos minutos. Si sientes que necesitas ese acompañamiento en coaching o en mentoring, yo trabajo precisamente en eso. Tu servidor, que me encuentras en gerardosaldua.com, podrás encontrar herramientas, metodología, artículos que he compartido a través de la trayectoria para tu beneficio personal y profesional. Bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Ya es demasiado tarde para hacer un cambio de carrera después de los 50? Me atrevería a responder de la siguiente manera. Primero, el miedo es natural ante cualquier posible cambio. Cualquier situación que vivimos en alguna etapa de nuestra vida nos ofrece ese miedo, que puede ser quizás una alarma, puede ser un cuidado, pero es natural sentir temor y sentirnos inseguros ante cualquier posible cambio. Segundo, la edad no es un obstáculo. Hemos escuchado de personas exitosas que han creado empresas después de los 60 años. La gran pregunta es cómo estamos atendiendo ese paradigma, cómo estamos evolucionando en esa forma de ver el mundo, en mi situación y en mi esquema actual profesional. El bloqueo, si nos dejamos llevar por él, nos limita. He acompañado a personas desde 30 y hasta más de 60 años en este proceso. Y la primera pregunta que les hago es, ¿qué te detiene para no seguir? Después de algunas evaluaciones sobre competencias, sobre psicometría, sobre estilo de liderazgo, sobre habilidades interpersonales, descubrirás que la verdadera limitante la tienes en tu mente. Ese proceso de crecer a cualquier edad está en ti. Solo tienes que despertarlo. Y diría la siguiente aseveración: nunca es tarde. En la edad que lo visualices, si actualmente tienes 30, 40 años, vas a visualizar oportunidades en base a tus creencias en esta edad. Si tienes 50, 60 o más, vas a visualizar en base a tus experiencias y tu trayectoria. ¿A qué me refiero con esto? La edad y tu trayectoria te van a visualizar los escenarios que tú deseas construir. Me ha tocado casos en donde personas de más de 60 visualizan formarse como mentores. Personas entre 40 y 50 que visualizan un emprendimiento, crear una empresa, emprender un servicio personal, profesional, estudiar una nueva especialidad, buscar enriquecer a través de cambiar de giro. Va a depender de qué tanto te conectas contigo mismo. La realidad es que habemos personas que despertamos quizás en ese segundo abrir de ojos a los 30, a los 40 y algunos a los 50. Ese momento puede llegar si tú quieres. Pasamos a la pregunta número 2 y esta la escucho
mucho cuando doy coaching de empleabilidad. ¿Cómo compito con candidatos más jóvenes en un proceso de selección? En primer lugar, ¿conoces tu experiencia? ¿Tienes claro cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has evolucionado en esas situaciones aprendidas? ¿Qué valor puedes aportar a una organización? ¿Qué valor puedes crear ante una nueva necesidad para atender ese proyecto personal o profesional? ¿Qué procesos fortalecerías ante una nueva oportunidad? ¿Qué estrategias con enfoque a resultado puedes ofrecer? Recuerda que las empresas nos contratan para solucionar problemas, para fortalecer sistemas, para mejorar desempeños de operación y lo más importante, para obtener una mejor utilidad. Normalmente cuando una persona está participando para un proceso que es arriba de la edad que pudiéramos pensar van a contratar, lo que te va a hacer fuerte es ese valor que te ha dado la experiencia. Es importante conocer claramente cuál es el puesto al que estás participando, qué tipo de empresa. Una de las situaciones que con frecuencia expongo, y les digo, ¿qué tanto sabes de esta empresa? ¿Por qué debo de confiar en ti para que seas parte del equipo? Si te preparaste, si atendiste de manera honesta cuáles son las necesidades de la empresa, estoy seguro que tus respuestas van a tener un valor superior a través de tu experiencia y tu edad. Un dato importante que voy a empezar a manejar desde aquí, aunque más adelante viene otra pregunta, es actualízate en el uso de la tecnología. Haz de la IA tu aliado. Tanto se ha hablado de esto, tanto se ha escuchado de que la IA nos va a reemplazar. Lo que yo visualizo, lo que yo escucho y lo que yo atiendo en procesos de acompañamiento en organizaciones es que la IA debemos aprenderla a utilizar de nuestro lado. De hecho, preguntas cuando nosotros reclutamos personal a nivel gerencial o directivo, uno de los cuestionamientos que hago es, dime cómo la IA te ayuda a trabajar mejor profesionalmente, personalmente y con tu familia, cómo te apoyas con la IA para tener más tiempo para ellos. Recuerda, la IA está aquí y llegó para quedarse. Vamos con la pregunta número 3. Dice, siento que mis habilidades se quedaron atrás con la tecnología. ¿Por dónde empiezo sin sentirme abrumado? Uno de los temas que repito y busco que la persona tenga esa capacidad es el romper paradigmas. Una pregunta sencilla que realizo es sobre ¿hace cuánto terminaste en la universidad? ¿Hace cuánto te graduaste? Y la realidad es que si son más de 3 años, prácticamente la obsolescencia empieza a hacerse presente. El nivel de tecnología, el nivel de conocimiento en las organizaciones solo se cuenta hasta 8 años atrás. Lo explico de diferente manera. Tú tienes 30 años de experiencia y empiezas a hablar de tu experiencia desde los 25, 28 años atrás, estás perdiendo tu tiempo. Está comprobado que la experiencia valiosa está quizá 5, máximo 8 años atrás. Entonces pregunto, ¿qué tanto te has actualizado? Y quizá la forma más simple es, ¿has tomado algún diplomado, alguna maestría, algún nivel superior de administración, algún nivel de competencia que te haga estar arriba del promedio de los profesionistas de tu clase? La pregunta es, si la empresa no te da esa oportunidad, búscala tú. Actualízate. Y el punto número 1, yo lo diría, en habilidades suaves, habilidades duras y lo más importante, en el uso de la tecnología y de la inteligencia emocional. Busca aprender cosas nuevas, sé práctico, sé inquieto. Valora tus habilidades. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué tanto te has hecho un check? ¿Qué tanto te has hecho un FODA? ¿Qué tanto estás trabajando en conocerte a ti mismo? Antes que conocer a la organización para la cual buscas pertenecer, debes de conocerte a ti mismo. Tristemente, hay personas que me dicen, es que me hacen evaluaciones y ni siquiera sé cuál fue el resultado, pero ya no me llaman. ¿Por qué en lugar de que la empresa te lo haga, por qué no lo buscas tú? ¿Y por qué no lo conoces? ¿Y por qué no te vendes a través de las fortalezas y de las oportunidades que estás aprovechando para crecer?
Crea rutinas. Cuando doy coaching o mentoring personal, atiendo mucho el que hagas tus rutinas. Y es sencillo. ¿Qué tanto estás haciendo rutinas desde el primer día? Desde la mañana, se dice que las 2 primeras horas hacen el 80-20 de tu día. ¿Qué tanto estás atendiendo esas 2 primeras horas? Si desde la mañana empiezas a correr, tu día va a ser así. Si en la mañana le dedicas un poco a meditar, un poco a hacer ejercicio, un poco a aprender, a estudiar, te lo aseguro, tu día va a ser diferente. Crea rutinas para en la mañana, para el mediodía y para cerrar el día. Si quieres ir más allá, crea rutinas con tu familia para el fin de semana. Este es un punto importante, no lo olvides. Crea rutinas. Lo menciono en varios de mis libros. En Top Mindset menciono algunas de las rutinas que recomiendo atender. Mi última recomendación en esto de evolucionar en tus habilidades y cómo sentirte que tus habilidades y tus destrezas no se hacen obsoletas. Haz de YouTube tu canal de aprendizaje. Identifica canales confiables. Sé que más del 80% del conocimiento se encuentra en la nube. Lo tienes en tus manos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Disciplina. Ubicas, preguntas cuáles son los canales en donde puedes aprender una habilidad, desarrollar una destreza, fortalecer un conocimiento, cómo atender proyectos a distancia, cómo enfocar tu liderazgo para tener más presencia. Una de las preguntas que realizamos los Headhunters cuando entrevistamos a profesionistas, ¿qué estás aprendiendo por tu cuenta? ¿Qué estás desarrollando desde tu tiempo personal? Si tardas en responder, no estás haciendo nada. Pero si dices, tengo mis rutinas, aplico mis sesiones de aprendizaje, trabajo en enriquecer mi conocimiento de fuentes confiables. No lo olvides, crea rutinas y haz de YouTube y otras herramientas, mencioné una, haz de YouTube tu aliado. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿es mejor buscar empleo de nuevo o ya es momento de emprender con lo que sé? Esta pregunta me encanta. En primer lugar, algunos datos. Más del 70% de los puestos actuales van a desaparecer en los próximos 5 años. Primer dato. Segundo dato, ¿evolucionas o te gusta que las cosas estén tranquilas? Y tercer pregunta que quiero hacer, ¿te gusta ser dependiente, tener un jefe, o estás pensando en ser tu propio jefe? Y vamos al primer concepto que expongo cuando hay personas que se acercan a mí inquietos de saber si vale la pena estar trabajando en lo mismo o vale la pena empezar a explorar otras posiciones u otras disciplinas para seguir creciendo. Número uno es, ¿qué tanto tienes la capacidad para evolucionar? ¿Qué tanto te gusta el riesgo para buscar nuevas oportunidades? Y quiero poner aquí un pequeño ejemplo. El ejemplo de las langostas. La langosta cuando es pequeña y empieza a crecer, su caparazón la empieza a frenar. Su caparazón la forza. Tiene que asumir un riesgo. Salirse de su caparazón y buscar una caparazón más grande. Pero en ese lapso está prácticamente en situación adversa. Pueden pasar horas, pueden pasar días, pero si logra hacer ese proceso va a obtener una caparazón más grande y va a seguir creciendo. Este proceso puede darse 2, 3, 10 veces. Hay videos en YouTube en donde aparece esto que han grabado. Es extraordinario como una langosta llega a tener un nivel de tamaño superior y se calcula que ha tenido 5 evoluciones. Yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto al riesgo o estás cómodo en tu caparazón y encerrado en ella? Segundo concepto, conforme evolucionamos en nuestra edad, nos cuesta más trabajo aprender cosas nuevas. Es natural, pero ¿qué tanto tú estás trabajando en forzar y atender ese proceso de soltar para atraer nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas? Te pongo un ejemplo. En la actualidad estás escribiendo en la computadora y tienes a la IA a un lado que te dicen que te puedo ayudar, te puedo revisar la ortografía, te puedo dar ideas, te puedo fortalecer el texto. Quizá nos da temor picarle porque no sabemos cómo funciona. Pues quizá en algunos de los escritos tengas que perder tiempo.
mientras aprendes cómo funciona la herramienta que tienes a un lado. Recuerda, desaprender versus aprender. Y una de las cosas que yo comento cuando atiendo consultoría en las organizaciones y veo un formato o veo un reporte o una política o un procedimiento, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se revisó? Si pasan más de 6 meses y no se ha atendido ese documento, está obsoleto. ¿Qué tanto estás atendiendo tus procesos mentales y qué tanto estás siendo obsoleto? Siguiente concepto, haz lo que te apasiona. Si estás trabajando en áreas de producción, ¿quieres seguir en producción? Quizá puedas pasar a operaciones, quizá puedas pasar a logística y enriqueces tu capacidad y tus competencias para ser considerado una posición de cadena de suministro. Si estás haciendo lo mismo por más de 3 años, te estás volviendo obsoleto. En ocasiones me toca atender entrevistas de personas, es que ya tengo 10 años en el puesto. Y le digo, ¿10 años? Eso me diría que estás volviendo obsoleto. Y le empiezo a manejar conceptos nuevos y la mayoría de las veces tus respuestas no son asertivas. Si algo te apasiona y llevas más de 3 años, una de dos, o vuélvete un experto o atiende otra disciplina para que fortalezcas tu nivel de competencia y puedas tener una capacidad mayor para tomar decisiones. Siguiente concepto, ¿toleras el riesgo? ¿Te sientes mal ante el riesgo? ¿O te gusta probar para identificar nuevos proyectos personales o profesionales? Las personas en las organizaciones, conforme avanzas, te das cuenta que su trayectoria está hecha de riesgo. El riesgo siempre existe. Debes de medirlo, pero debes anticiparte para que cuando estés en él, el golpe no te derrumbe, estés fuerte. Y repito lo que comenté hace unos minutos. ¿Te sientes cómodo con lo que haces? Ten cuidado, porque la comodidad es símbolo de obsolescencia. Siguiente concepto, ¿seguir dependiendo de un empleador o es tiempo de continuar algo tuyo? Voy a decir algo duro, voy a decir algo no grato. La posibilidad de tener un empleo en la actualidad bajo las condiciones que hemos tenido por años cada vez se reduce. La capacidad de ser un empleado para una organización y pensar jubilarte siendo empleado está muy limitada. Puede ser que una organización te contrate y a través de la evolución de la tecnología tu puesto desaparezca. ¿Por qué no pensar y poner dentro de tu radar la posibilidad de empezar a construir algo para ti? Algo que tú puedas tomar tus propias decisiones. ¿Es necesario aprender sobre cómo emprender? Adelante. ¿Es necesario aprender sobre cómo ser y tener un liderazgo que me permita construir? Adelante. Siempre se aprende si se quiere. Ver las oportunidades como evolución es el reto cuando deseamos fortalecer nuestro liderazgo. Y en esto te quiero compartir mi historia personal. Tu servidor estudió para ingeniero mecánico naval. Yo estaba por ingresar como ingeniero mecánico electricista. Me llamó la atención. Me fui 10 años a la Marina, entre estudié y trabajar. Más de 10 años estuve en la Marina. En el momento en que regreso, nuevamente empiezo a trabajar como ingeniero mecánico, actualizo materias y obtengo el título de ingeniero mecánico electricista. A través de eso estuve en áreas de logística, calidad, producción, servicios a producción, informática y últimamente en áreas de recursos humanos. La evolución me permitió conocer diferentes escenarios. Como headhunter, en el momento que me toca atender un proceso de cadena de suministro, conozco sobre ese tema. Yo sí creo en los generalistas, pero bajo una especialidad. Conoce de varios temas, de varias disciplinas, pero especialízate por lo menos en uno de ellos. Si estás siempre en un área, a la larga, mi opinión es que puede ser una desventaja. Entonces, ¿qué estás haciendo para poder atender diferentes disciplinas? Vamos a una pregunta más. Dice, ¿cómo le explico a mi familia o a mi entorno que quiero cambiar de rumbo a esta edad? Bueno, ya di algunas guías. En primer lugar, cuando se tiene que tomar algunas decisiones, mi comentario es busca crear aliados. Busca tener personas que estén
con tu proyecto, que se alineen con tu idea. Busca ser de tu esposa la persona confidente, que te apoye, que se sienta de tu lado. No busques crear decisiones desde una forma individualista. Tu esposa, tu pareja, tu familia debe de ser tu primer aliado. Busca los retos para crecer tú y posteriormente ellos reciban un beneficio. Recuerda, todos al final deben de ganar, pero el principal actor eres tú. Visualiza este proyecto para más tiempo, que te ayude a fortalecer esa calidad de vida. Tu familia puede recibir ese beneficio. Y aquí menciono algo que con frecuencia atiendo en los procesos de acompañamiento en coaching, es ve tu proyecto de vida como una reingeniería inversa. Vete 30 años hacia adelante. ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Y con quién te ves? Y de ahí empieza a trabajar hacia atrás. ¿Qué tienes que hacer cada año para llegar a ese lugar? Quien construye tu futuro y tu vida eres tú, a pesar de, y no importa qué. El verdadero reto para obtener ese resultado depende de tus decisiones. Y quiero agregar algo más, y este es un punto claro. ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿Cómo estás enriqueciendo tu conocimiento? ¿Cómo está tu networking? ¿Cómo son tus charlas, tus pláticas? ¿Son de queja o son de buscar nuevos retos? ¿Son de reprochar o son de buscar cambiar las cosas? ¿Son de aportar valor o lo que buscas es poner pretextos para no alcanzar algo? Lo imposible está en tu mente. Aquí es donde se construyen las cosas. ¿Cómo estás alimentando tu mente desde las mañanas? Si dedicas por lo menos una hora por la mañana, puedes hacerlo por la tarde. Mi sugerencia es en la mañana porque es cuando estás más fresco, es cuando tienes más capacidad y hay más silencio. Haz la prueba. Despiértate a las 50, a las 5 de la mañana y escucharás un silencio increíble. Y ese silencio te permitirá ver las cosas de una forma diferente. La última pregunta, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente? Y esta te la quiero plantear. ¿Qué harías diferente? Si tuvieras la oportunidad de irte 10, 20, 30, 40 años atrás, ¿qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? Esto implica que tenemos que ser críticos. Esto implica que debemos de aportar valor en primera instancia hacia nosotros mismos. Solo hay una razón para estar aquí. ¿Cuál es? Si puedes ponérmelo en tus comentarios, te lo agradezco. Repito, solo hay una razón para estar aquí. Recuerda el concepto de reingeniería inversa. Recuerda el concepto de tener aliados como tu familia. Cuida tu mente. ¿Cómo la alimentas? Fortalece tu salud. ¿Cómo la nutres? ¿Cómo está tu networking? ¿Te unes con personas negativas? Sorry, my friend, va a ser negativo. ¿Te unes con personas que con frecuencia retan tus comentarios? Felicidades. ¿Te juntas con los mismos temas? No va a haber crecimiento. Sueña, busca nuevos retos, sueña. ¿Y qué pasa si, como decían hace poco en el Mundial? Y si sí, ¿qué te estás proponiendo? Sé inquieto, cuestiona todo y agregaría, ve por más. Voy a dar algunos comentarios que nos han llegado a través de los comentarios en LinkedIn y en las redes en donde estamos compartiendo, en TikTok, en Facebook. Dice, después de meses de buscar y no encontrar empleo, ¿cómo puedo de manera autodidacta contrarrestar los efectos de ese sentimiento de darte casi por vencido, de ese hartazgo de no encontrar ni siquiera a veces empleos mal pagados, que quizá a la desesperada quieres tomar y tampoco de esos te llaman? Gracias por la persona que nos hizo este comentario. Aprecio la confianza por externarlo de manera personal. Daría 3 opiniones. Número 1, no sé cuánto tiempo tenga que estás buscando empleo. Hay un proceso de duelo, hay que aceptarlo y vivirlo. Número 2, ¿qué tanto te conoces? Quizás es el momento de evolucionar. ¿Qué tanto estás consciente de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Y tercero, ¿cómo te ves hacia adelante? ¿Qué te ves haciendo? Esto se puede trabajar y se puede atender de manera personal y de manera individual. Y cerraría con esto para la persona que nos hizo ese comentario. Cuando tenemos una carencia o de falta de empleo
o la ausencia de un familiar, lo primero es vivir ese proceso con personas que pueden darnos un aliciente para pasar y brincar ese reto o esa situación. Segundo, conectarnos con nosotros mismos. Y tercero, acércate con personas que te puedan ayudar en este proceso. El crecimiento se da desde cómo alimentamos nuestra mente. Y mi último comentario, todo lo que sucede, busquémosle el lado positivo. Todo al final de cuentas nos puede llevar a un lugar diferente. Quiero cerrar con lo siguiente. Si te reconociste en alguna de estas preguntas, quiero que te quedes con algo. Ninguna tiene una respuesta única y válida para todos. Va a depender de tu situación, pero todas tienen una respuesta posible. Y esa respuesta casi siempre empieza con una conversación honesta contigo mismo o con alguien que te ayude a tenerla. Si sientes que necesitas ese acompañamiento en coaching o en mentoring, yo trabajo precisamente en eso. Ubicarás información, artículos. Si quieres estudiar por tu propia cuenta, tengo artículos, tengo libros en mi página. Puedes consultarlo directamente. Si quieres atender una llamada, puedo tener una sesión inicial contigo sin costo para atender tu caso y darte una opinión personal. Gracias por estar aquí en vivo, por atender este podcast y por seguirme en mis redes a través de gerardosaldua.com. Ahí aparecen todas mis redes. Podrás encontrar desde YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, ahora X, y todo lo que puedas tomar de mis lecciones y mis artículos y libros publicados, que recientemente te haré conocer mi libro número 6, ya está por salir a la venta y lo podrás obtener en mi página o en Amazon. Hasta la próxima, en este próximo episodio de Talent Tools. Tu compañero, amigo, coach y mentor, Gerardo Zaldúa. Hasta la próxima.